El restaurante Orion brillaba con las luces de costosas lámparas de araña, y en el aire sonaba una música suave. Los acaudalados comensales conversaban en voz baja en sus mesas, cubiertas con manteles blancos. Maya se sentía muy incómoda en ese lugar, como si hubiera entrado en un mundo ajeno. «Así que tú eres esa Maya», dijo él en lugar de saludarla. Mi tía insistió mucho, asegurándome que debía conocer a una chica agradable y decente. Pronunció las palabras agradable y decente con una ligera burla. Maya se obligó a sonreír, aunque sintió cómo se le tensaba el rostro. Denise estaba sentado frente a ella. La observaba con lánguida curiosidad. Su traje, hecho a medida, costaba más de lo que Maya ganaba en 6 meses, y lo llevaba con la seguridad de alguien acostumbrado a esos lugares. Su sencillo vestido azul parecía totalmente fuera de lugar allí. «Su tía es muy amable conmigo. A menudo me habla de usted», respondió ella cortésmente, aunque por dentro se sentía muy nerviosa. Esta cita a ciegas, organizada por una pariente mayor de Denise, era para ella un intento desesperado de cambiar algo en su monótona vida. «¿De verdad? ¿Y qué cuenta?» En sus ojos brilló una chispa burlona. «¿Que soy un caso perdido y que nunca maduraré?» «Dice que es usted muy decidido», respondió Maya, eligiendo la definición más sencilla. Denise resopló. Un camarero se acercó a su mesa y con una reverencia les entregó 2 menús encuadernados en pesadas tapas de cuero. Maya abrió el suyo y se quedó helada. Los precios de 3 dígitos la asustaban, y los nombres de los platos le resultaban desconocidos y demasiado caros. Recordó el único billete de $5 que tenía en su pequeño bolso. «Yo tomaré carpaccio de pulpo y un filete ribeye al punto», le dijo Denise al camarero sin mirarlo, «y una botella de Chateau Margaux del 82. El camarero inclinó respetuosamente la cabeza. Denise y el camarero miraron a Maya. Ella echó un vistazo rápido al menú, buscando algo asequible por si tenía que pagar por sí misma. Lo más barato era una simple ensalada de verduras. «Para mí, por favor, una ensalada verde», dijo en voz baja, sintiendo cómo se le enrojecían las mejillas por la vergüenza. Denise levantó una ceja y la miró con desprecio. «¿Ensalada?», repitió en voz alta. «Estamos en uno de los mejores restaurantes de la ciudad. ¿Y pides hierba? ¿Temes estropear tu figura?» «Es que no tengo mucha hambre», mintió Maya, y bajó la mirada hacia su plato vacío. Al otro lado del salón, en una mesa junto a la ventana, estaba sentado Julian Henderson. Hablaba con un inversor mayor, pero sus pensamientos estaban lejos. El lujoso entorno y las aburridas conversaciones le provocaban melancolía. Su mirada se deslizó indiferente por el salón y de repente se detuvo. No reconoció de inmediato a su criada Maya, vestida con un sencillo vestido azul. Estaba sentada con un chico engreído y parecía muy vulnerable. Algo en esa escena le hizo seguir observando. «Bueno, seamos sinceros», continuó Denise cuando el camarero trajo el vino. «Mi tía vive en un mundo de ilusiones. ¿A qué te dedicas, Maya? ¿Dónde trabajas?» Maya se había preparado para esta pregunta, pero ahora las palabras se le atascaban en la garganta. «Trabajo en el sector servicios», respondió evasivamente. «¿De camarera en un hotel? ¿De mesera?», insistió con tono burlón. «No te cortes. Valoro la honestidad. Trabajo en una casa particular. Ayudo con las tareas domésticas», dijo, esforzándose por mantener la voz firme. Denise se quedó callado un momento, y luego esbozó una sonrisa condescendiente. «Una sirvienta, entonces», dijo. «Bueno, eso explica muchas cosas. El vestido y la ensalada». Cada una de sus palabras era como una bofetada. Maya sintió cómo se le helaba el corazón por la humillación. Quería levantarse e irse, pero sus piernas parecían pegadas al suelo. Julian no había oído su conversación,
pero lo entendía todo por la expresión de sus rostros. Veía la crueldad en el rostro del hombre y el dolor silencioso en el de Maya. Sintió una fría irritación en el pecho. Cuando trajeron los platos, Denis comenzó a comer su filete y a hablar con la boca llena. «Sabes, no soy un snob», comenzó con tono moralista, «pero debes entender que somos de mundos diferentes. Mi futura esposa tendrá que moverse en mi círculo, organizar recepciones, mantener conversaciones sobre política y arte. ¿Entiendes lo que quiero decir?». Maya pinchaba en silencio las hojas de lechuga con el tenedor. Solo quería una cosa: estar en casa, en su pequeña y segura habitación. «¿Por qué estás tan tensa?», preguntó Denis de repente. «Relájate. Solo es una cena. Por cierto, ¿por qué te has alterado tanto al ver el menú? ¿Tienes problemas de dinero? ¿Cuánto llevas encima?». La pregunta fue directa y despiadada. Maya se sintió desconcertada. «No importa», balbuceó. «No, solo tengo curiosidad. Para mí es como un experimento social», sonrió. «Vamos, no tengas miedo». Ella lo miró con ojos llenos de desesperación. «Tengo $5», susurró muy bajito. Y entonces él se echó a reír, en voz alta, para que todo el salón lo oyera, llamando la atención de los demás comensales. $5, ¿en serio?, se rió. ¿Has venido a una cita en el Orión con $5 en el bolsillo? Oh, eso es simplemente delicioso». Se recostó en la silla, secándose las lágrimas de la risa. Mayu había sido humillada delante de todos. Se sentía desnuda bajo las decenas de miradas curiosas y se esforzaba por no llorar. «¿Sabes qué?», dijo Denis, volviéndose serio de repente. «Creo que ya he tenido suficiente con este experimento. Me tengo que ir». Se levantó, dejó varios billetes grandes sobre la mesa y, sin despedirse, se dirigió hacia la salida. Dejó a Maya sola en medio de la enorme sala, con sus esperanzas destrozadas y su ensalada intacta. Julian vio cómo se marchaba el hombre y cómo Maya se quedaba paralizada. Vio cómo ella intentaba desesperadamente no llorar. En ese momento, su aburrimiento se convirtió en una ira intensa y ardiente. El mundo de Maya se redujo al tamaño de su mesa. Se quedó completamente inmóvil, mirando su plato con la ensalada intacta, y se sintió como si estuviera en el fondo de un acuario de cristal y todos la miraran, observándola como si fuera un pez extraño y lamentable. El tintineo de las copas, las conversaciones apagadas, las risas, todo se fundía en un ruido sordo y agobiante. «No llores», se repetía a sí misma, aferrándose al bolso con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. «No les des ese placer, solo respira, inhala, exhala». Sin embargo, una lágrima solitaria y caliente se deslizó lentamente por su mejilla, y ella la secó apresuradamente con el dorso de la mano, esperando que, en esa luz tenue, nadie notara su vergüenza. Tenía que irse, inmediatamente, recoger los restos de su dignidad, pagar su ensalada y su agua y desaparecer de ese lugar para siempre. Lentamente, como si temiera llamar aún más la atención, levantó la mano para llamar al camarero. Al otro lado de la sala, en una mesa junto a la ventana, Arthur, un inversor de edad avanzada, notó el cambio en el rostro de Julian. «Julian, ¿pasa algo?», preguntó preocupado. «De repente te has puesto sombrío. Parece que estuvieras a punto de matar a alguien». «¿Noticias de los mercados asiáticos?». Julian desvió lentamente la mirada de la espalda de Denis, que se alejaba, hacia su interlocutor. «No, Arthur, las noticias son mucho peores», respondió fríamente. «Acabo de presenciar un ejemplo de grosería repugnante e inaceptable. Eso me quita el apetito más que cualquier caída de las acciones». «Ah, esos advenedizos», murmuró Arthur con complicidad, siguiendo su mirada. «Se compran trajes caros, pero tienen modales de estibadores.
No les hagas caso, hijo. Vienen y se van. Pero Julian ya no escuchaba. Vio cómo Maya intentaba llamar al camarero y cómo se encogía, tratando de hacerse lo más pequeña y discreta posible. En ese momento, apartó bruscamente su silla, haciendo un breve chirrido. «Disculpen, señores, tengo que hacer una llamada importante», dijo con voz tranquila y fría, que no admitía réplica, y se levantó de la mesa. Sus socios asintieron con comprensión. Pero Julian no se dirigió a la salida, sino al mostrador de administración, donde se encontraba el maître canoso con aire imperturbable. «Buenas tardes, señor Henderson», lo saludó el maître con una ligera inclinación. «Buenas tardes», respondió Julian lacónicamente, con la mirada fija en la mesa de Maya. «La chica de la mesa 14, la del vestido azul. Su cuenta, completa. Transfiérala inmediatamente a mi nombre». El maître, un profesional experimentado que lo había visto todo entre esas paredes, reconoció al instante a Julian Henderson, uno de los hombres más ricos e influyentes de la ciudad, y no hizo ninguna pregunta innecesaria. «Por supuesto, señor Henderson, en este mismo instante, pero si me lo permite, su acompañante dejó dinero en efectivo sobre la mesa». «No es su acompañante», cortó Julian. «Es un grosero que la ha dejado sola. Coja ese dinero y destínelo a una organización benéfica, o déselo a la lavaplatos como premio. Me da igual. Yo pagaré su cuenta». «Como usted diga, señor», asintió el maître. «Y otra cosa», añadió Julian, bajando la voz. «Esto es lo más importante. Dígale al camarero que bajo ningún concepto y bajo ningún pretexto mencione mi nombre. Dígale que ese caballero lo pagó todo antes de marcharse. ¿Lo ha entendido? Nada de improvisaciones». «Queda claro, señor», respondió el maître con una reverencia. «Total confidencialidad. Y añada un 20% de propina al camarero sobre el importe total de la cuenta. Entregádselo personalmente, por haber tenido que atender a ese tipo». «Se hará, señor». Julian regresó a su mesa con la misma rapidez y discreción con la que se había ausentado, como si no hubiera ido a ninguna parte. Maya finalmente llamó la atención del camarero que pasaba por allí. Este, tras recibir instrucciones del maître, se acercó a ella con una sonrisa cortés. «Disculpe, ¿me trae la cuenta, por favor?» «Solo por la ensalada y el agua». Su voz temblaba traicioneramente. «Señora, su cuenta ya está pagada en su totalidad», dijo el camarero con suavidad. Maya se quedó paralizada, sin dar crédito a sus oídos. No podía ser. «¿Qué?», repitió. «¿Pagada? ¿Por quién? ¿Por el caballero que se ha marchado?» «Así es, señora», mintió el camarero sin pestañear, tal y como le habían indicado. «Se encargó de todo antes de marcharse». Maya estaba completamente desconcertada. ¿Denise? ¿Había pagado por ella después de todo lo que le había dicho? Eso era aún más humillante. Era una limosna lanzada desde lo alto para aplastarla definitivamente. «No, eso no puede ser», susurró. «Por favor, dígame la verdad. No puedo aceptarlo». «Señora, le digo lo que me han dicho», repitió pacientemente el camarero. «Su mesa está completamente pagada. Pero ¿por qué no puede decirme quién lo ha hecho? Quizás ha sido un error. Quizás alguien ha confundido las mesas». Se aferraba a cualquier posibilidad. «Por favor, quiero pagar yo misma. Es muy importante para mí. Lo siento». Pero el caballero fue muy insistente en su petición. «Solo quería asegurarse de que usted no tuviera ningún problema», añadió el camarero, tratando de tranquilizarla. «¿Problemas? Ahora tengo aún más problemas», exclamó con desesperación. «Quiero pagar mi ensalada. Tome, por favor». Sacó de su bolso su único billete arrugado de $5 y se lo tendió. El camarero la miró con simpatía, pero le apartó la mano con delicadeza. «Señora, no puedo aceptar ese dinero. Por favor, no me ponga en una situación incómoda.
El sistema ya ha cerrado la cuenta. Simplemente acéptelo como un gesto inesperado de buena voluntad. A veces suceden cosas así, incluso en nuestro cínico mundo. Que tenga una buena noche. El camarero se retiró con tacto, dejando a Maya en un estado de total confusión y vergüenza. Ella miró lentamente alrededor del salón. ¿Quién podría haberlo hecho? Si no fue Denise, ¿quién? ¿Por qué? ¿Era por lástima? ¿O era una broma maliciosa y sofisticada, una continuación de su humillación? No entendía nada. Un vago sentimiento de gratitud se mezclaba con una vergüenza abrasadora. Cogió rápidamente su bolso y, tratando de mantener la espalda recta, se dirigió casi corriendo hacia la salida, con un único deseo: abandonar lo antes posible ese mundo frío y resplandeciente en el que la habían expuesto al escarnio general. Cuando pasó junto a la mesa de Julian, sus miradas se cruzaron por una fracción de segundo. Él la miró directamente, sin compasión, pero con una expresión extraña y tensa. Ella apartó rápidamente la mirada y aceleró el paso, sin sospechar que él era su misterioso salvador. Julian la siguió con la mirada hasta la salida. «¿Qué tal? ¿Ha ido bien la llamada?», preguntó Arthur, al notar su aspecto distante. Julian se volvió lentamente hacia él. «Más que bien», respondió en voz baja. «Acabo de hacer una pequeña, pero posiblemente muy importante, inversión». «¿Otra vez startups? ¿En alguna nueva tecnología?», se animó el inversor. «Se podría decir así», sonrió enigmáticamente Julian. «En la dignidad humana». La enorme sala de estar de la casa de Julian estaba bañada por la brillante luz del sol matutino. Las motas de polvo bailaban silenciosamente en los rayos oblicuos del sol, pero esa imagen tranquilizadora no reflejaba en absoluto la tormenta que se agitaba en el alma de Maya. Metódicamente, centímetro a centímetro, limpiaba el polvo de la cómoda antigua, pero sus pensamientos estaban lejos. Había pasado la noche sumida en sueños pesados e interrumpidos, en los que una y otra vez se sentaba a esa mesita y oía la carcajada estruendosa de Denise. Se sentía sucia, humillada, expuesta a la vista de todos. Hoy se sentía completamente vacía. Cada movimiento le costaba un esfuerzo, como si arrastrara una carga invisible. Empezó a limpiar el salón a propósito, sabiendo que Julian solía tomar café en la terraza. Quería evitar a toda costa encontrarse con él. ¿Y si él también estaba allí? ¿Y si lo había visto todo? Esa idea era aún más aterradora que los recuerdos del propio Denis. Denis era un extraño, un grosero al que nunca volvería a ver. Pero el señor Henderson era su jefe, la persona de la que dependía su vida. Si él había sido testigo de su vergüenza, ¿cómo podría seguir trabajando allí y mantener al menos una apariencia de dignidad? Estaba tan absorta en sus pensamientos que no oyó sus pasos silenciosos. Julian entró en la sala con una tableta en las manos, echando un vistazo rápido a los informes bursátiles. Vio a Maya, su espalda tensa, el movimiento mecánico de su mano con el trapo. A la luz de la mañana, con su sencillo uniforme de trabajo, parecía aún más frágil e indefensa que ayer en el restaurante. Iba a pasar en silencio a su despacho, fingiendo que no pasaba nada, pero algo lo detuvo. La ira del día anterior había dado paso a otro sentimiento más complejo, una mezcla de compasión y respeto por su entereza. «Buenos días, Maya», dijo con más suavidad de lo habitual. Ella se estremeció, como si la hubieran golpeado, y se volvió bruscamente. El trapo se le cayó de la mano y cayó con un ruido sordo sobre el costoso parqué. «Buenos días, señor Henderson», respondió ella, recogiendo rápidamente el trapo e instintivamente bajando la mirada. No podía, simplemente no podía soportar su mirada. «Hoy hace buen tiempo», dijo él, tratando de aliviar la tensión.
pero solo consiguió empeorar las cosas. La banalidad de esa frase, tras los acontecimientos del día anterior, resultaba ensordecedora. Sí, señor, mucho. Su voz era apenas audible. El aire entre ellos se volvió denso, espeso, cargado de palabras no dichas y conjeturas. El silencio se prolongaba, volviéndose insoportable. Finalmente, Maya comprendió que no podía soportarlo más. La incertidumbre era peor que cualquier verdad, incluso la más desagradable. Respiró hondo y se obligó a levantar la cabeza. Señor Henderson. Comenzó con determinación, aunque su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Perdone mi insistencia, pero me gustaría hablar sobre lo que ocurrió ayer por la noche. Julian fingió no entender de qué se trataba, dándole una última oportunidad para echarse atrás. ¿Qué pasó anoche? ¿Un partido de fútbol importante? Parece que me lo perdí. En el restaurante Orion, dijo Maya sin rodeos, sin caer en su trampa. Se obligó a mirarlo directamente a los ojos, y en su mirada se mezclaban la sincera gratitud, el orgullo herido y la desesperada súplica de honestidad. ¿Fuiste tú el que pagó mi cuenta? El camarero mintió, lo sé. Julian se quedó desconcertado por un segundo ante su franqueza. Esperaba cualquier cosa, lágrimas, silencio, pero no esa mirada tranquila y exigente. Dejó la tableta en la mesa más cercana. Fingir ignorancia no tenía sentido y era incluso cobarde. Sí, Maya, fui yo, admitió finalmente. Y no quería avergonzarla. Vi que se encontraba en una situación muy desagradable. Ese hombre se comportaba de forma inapropiada. Entonces lo vio todo, pensó Maya, y ese pensamiento la hizo sentir aún peor. Él había visto su humillación en todos sus vergonzosos detalles. Él había oído las risas. Había visto sus lágrimas. Le estoy muy agradecida, señor. De verdad, su gesto ha sido muy noble, pero precisamente por eso no puedo aceptarlo. Me gustaría devolverle el dinero. Puedo pagarle a plazos, con cada sueldo. Por favor, solo dígame cuánto le debo. Ella estaba frente a él, pequeña, orgullosa, con su modesto uniforme, y le ofrecía devolverle sus escasos centavos por una cena que había costado una fortuna. Ese gesto conmovió a Julian mucho más de lo que podía esperar. Maya, no hay ninguna necesidad de eso, dijo con firmeza. Fue una nimiedad. Olvidemos este incidente. Lo siento, señor, pero para mí no es una bagatela. Su voz tembló, pero no bajó la mirada. Para usted puede que sea el precio de una cena, pero para mí son varios meses de vida. Si acepto este dinero, me sentiré en deuda, como si fuera su obra de caridad. No quiero eso. Pero usted no es mi obra de caridad, replicó Julian, acercándose un poco más. Y no ha sido un acto de caridad, ha sido un acto de protesta, contra la grosería y la arrogancia. Habría hecho lo mismo por cualquier persona en su lugar. Pero yo no soy cualquier persona. Soy su sirvienta, dijo con amargura. Y eso lo cambia todo. Su gesto, por muy bondadoso que sea, subraya la brecha que nos separa. Usted es quien resuelve los problemas con dinero, y yo soy quien tiene problemas que otros resuelven por ella. No quiero ser así. Podría haberlo solucionado. Habría pagado mi ensalada y me habría ido. Habría sido humillante, pero habría sido mi humillación. Ahora siento que le debo algo que no puedo devolver. Él la miró, y por primera vez, vio ante sí no solo a una empleada eficaz y discreta, sino a una persona con un mundo interior increíblemente complejo y fuerte. No me debes nada, Maya. Absolutamente nada, dijo en voz más baja. Si empiezas a devolverme ese dinero, convertirás un simple acto humano en una transacción financiera humillante. Eso es precisamente lo que quería evitar. Entiende que no se trata del dinero. Se trata de una cuestión de principios. Para mí también es una cuestión de principios,
repitió ella obstinadamente. Una cuestión de autoestima. Por favor, señor Henderson. No podré trabajar aquí tranquilamente sabiendo que le debo dinero. Él vio cómo le temblaban las manos y comprendió que para ella era realmente importante. Desestimar su petición significaba mostrar la misma arrogancia que Denise. De acuerdo, aceptó inesperadamente. Veo que es algo serio para usted. Hagamos lo siguiente. No me devolverá el dinero, pero hará algo por mí. Maya lo miró sorprendida. ¿Qué, señor? Aún no lo sé, sonrió levemente. Pero se me ocurrirá algo. Algo que no tenga que ver con dinero. Algún favor. Y entonces estaremos en paz. ¿Le parece bien el trato? Ella lo miró, tratando de averiguar si estaba bromeando. Pero su mirada era seria. Era un compromiso que le permitía salvar las apariencias. Sí, señor, asintió lentamente. Creo que sí. Me parece bien. Entonces, trato hecho, dijo él. Y ahora, por favor, cerremos definitivamente este tema. Maya asintió, pero se notaba en su rostro que todavía estaba nerviosa. La conversación había terminado, pero algo invisible e importante entre ellos había cambiado para siempre. Ella ya no era solo una sombra en su casa, y él ya no era solo un empleador distante y rico. Su extraño acuerdo los unía con un hilo invisible, y ambos sentían que era solo el comienzo de algo nuevo y completamente impredecible. Pasó una semana. En la casa se instaló un extraño y tenso silencio. Después de la conversación matutina en la sala de estar, Maya y Julian se evitaban cuidadosamente, como si hubieran acordado una tregua tácita, cuyos términos no estaban del todo claros, ni siquiera para ellos mismos. Maya realizaba su trabajo con doble celo, tratando de pasar desapercibida. Julian, por su parte, se sorprendía a sí mismo buscándola con la mirada en los pasillos, escuchando sus pasos silenciosos. No podía quitarse de la cabeza el incidente del restaurante, pero ahora, a los recuerdos de la humillación de Maya, se sumaban los recuerdos de su inquebrantable orgullo. Algún favor, repetía estas palabras para sí mismo, sin saber qué favor podría pedirle. Un día, cansado de los interminables números y gráficos de la pantalla del ordenador, decidió bajar a la biblioteca. Era su refugio, un lugar donde el tiempo parecía detenerse entre miles de libros. Buscaba un raro folio sobre historia del arte que no había leído en muchos años. Entró silenciosamente en la enorme sala, bañada por una luz suave, con olor a papel viejo y cuero, y se detuvo. En el extremo más alejado de la biblioteca, junto a una alta ventana ojival, estaba Maya. No estaba limpiando. No tenía en las manos ni un trapo ni un cepillo para el polvo. Sostenía un pequeño y gastado álbum de dibujo y, mordiéndose el labio con entusiasmo, garabateaba rápidamente con un lápiz que manejaba con la misma seguridad con la que un cirujano maneja el bisturí. Estaba completamente absorta en su tarea, y su rostro mostraba una expresión de concentración y felicidad que Julian nunca había visto en ella. Estaba en su mundo, en su propio refugio secreto, al igual que él. Él se quedó allí de pie unos minutos, temeroso de romper ese momento. Al oír el suave crujido del parqué bajo sus pies, ella se sobresaltó e instintivamente, como un animal asustado, escondió el álbum a su espalda. Su rostro adoptó instantáneamente su habitual expresión de miedo. «Lo siento, señor», exhaló. «Yo ya estoy terminando. Es solo que...» «No lo escondas», dijo Julian suavemente, acercándose lentamente. «No quería asustarte. ¿Estás dibujando?» «Es solo un capricho», murmuró ella, sonrojándose hasta la raíz del cabello. «Nada serio. Solo estaba descansando un momento. No lo volveré a hacer, lo prometo». «Un minuto de descanso no es ningún delito, Maya», respondió él,
deteniéndose a un par de pasos de ella. Sobre todo, si ese minuto da lugar a algo bonito. ¿Puedo echar un vistazo? Prometo no ser muy crítico. ¡No!, exclamó ella con demasiada brusquedad. Inmediatamente se calló. Lo siento, señor. No vale la pena. No hay nada interesante. Solo garabatos. Para mí, ese álbum era su único respiro, su mundo secreto, al que no dejaba entrar a nadie. Pero en la mirada de Julian no había burla ni condescendencia, solo un interés sincero y genuino. ¿Garabatos?, sonrió levemente. Colecciono pinturas. Creo que puedo distinguir los garabatos de algo más. Por favor, Maya. No insisto, pero me gustaría mucho verlo. Ella dudó, mirando de su rostro al álbum escondido a su espalda. Era casi imposible negarse. Al fin y al cabo, él era su jefe. Pero no era solo eso. Había tal suave insistencia en su voz que de repente le apeteció arriesgarse, mostrar a alguien esa parte tan importante de sí misma. A regañadientes, con un profundo suspiro, le tendió el álbum. Él lo tomó con cuidado, casi con reverencia, como si no fuera un cuaderno escolar, sino un valioso artefacto. Lo abrió por la primera página y se quedó paralizado. No era una travesura, eran bocetos vivos que respiraban, increíblemente talentosos. Dios mío, susurró, pasando lentamente la página. Un anciano vendiendo flores en la esquina de la calle, con cada arruga llena de historia. Niños jugando junto a la fuente, sus risas casi se oían desde la página. Un árbol solitario en el parque, doblado por el viento, como si luchara por su vida. Cada dibujo estaba lleno de vida, movimiento y, lo más sorprendente, de emociones profundas y auténticas. Este hombre, dijo Julian, señalando el retrato del anciano, lo he visto cientos de veces al pasar en coche, pero nunca lo había mirado de verdad. Y tú has visto toda su vida. Ese cansancio en sus ojos, esa sonrisa amarga. ¿Cómo lo haces? Solo dibujo lo que veo, señor, murmuró Maya, sorprendida por su reacción. No, replicó él, sin apartar la vista de los dibujos. Dibujas lo que sientes. Es algo completamente diferente. Es un don. Llegó a la última página, donde había un boceto recién terminado. Era la vista desde la ventana de la biblioteca al jardín. Pero el jardín del dibujo no era solo un conjunto de árboles y flores. Era vivo, misterioso, lleno de luces y sombras que se entrelazaban en un patrón caprichoso. ¿Nada serio?, repitió, levantando por fin los ojos sorprendidos hacia ella. Maya, es magnífico. Es el nivel de un artista profesional. ¿Has estudiado en algún sitio? Empecé a estudiar, respondió ella en voz baja, apartando la mirada. En la escuela de arte, hace mucho tiempo, pero así sucedió. Las circunstancias cambiaron. Tuve que dejarlo. ¿Qué circunstancias?, preguntó él con franqueza, pero con delicadeza. Si no es demasiado personal, claro. ¿Qué circunstancias pueden obligar a una persona con tanto talento a dejarlo todo? Maya suspiró. No quería hablar de ello, no quería dar lástima. Pero por alguna razón, ahora le parecía importante que él lo entendiera. Mi madre enfermó. Muy gravemente, dijo. Necesitábamos dinero para el tratamiento, para una cuidadora, para los medicamentos. Estudiar se convirtió en un lujo inalcanzable. Al principio pensé que sería algo temporal, que trabajaría un año y luego volvería. Me decía a mí misma que podría pintar por las noches. ¿Pero ya no te quedaban fuerzas?, concluyó él por ella. Sí, asintió ella. No tenía fuerzas. Y luego me quedé en esa vida. El álbum es todo lo que me queda de mi otra yo. Siento mucho oír eso, dijo Julian con sinceridad. No pasa nada, respondió ella apresuradamente, como si temiera su compasión. Me he acostumbrado.
Hay mucha gente que vive en condiciones mucho peores. No me quejo. Acostumbrarse a tener que enterrar tu talento no está bien, Maya, dijo él con seriedad, devolviéndole el álbum con cuidado. Es un delito, contra ti misma. No está bien, y no deberías haberlo aceptado. Sus miradas se cruzaron. En ese momento, por primera vez, no hablaban como amo y sirvienta, sino como dos personas que veían en el otro algo más que un simple papel social. Él vio en ella no solo a una chica vulnerable, sino a una artista talentosa, abatida por las circunstancias. Y ella no vio en él solo a un jefe rico y autoritario, sino a una persona capaz de comprender y apreciar lo que estaba oculto al resto del mundo. Gracias, Señor, dijo ella en voz baja, por mirar. No, Maya, respondió él, yo te doy las gracias, por mostrarme. Salió en silencio de la biblioteca, dejándola sola, pero Maya sentía que, después de esa conversación, nada volvería a ser como antes. Tímida pero insistente, había entreabierto la puerta de su mundo secreto y él, en lugar de reírse o mostrar condescendencia, había entrado en él con respeto y admiración. Y eso lo había cambiado todo. Julian estaba sentado en la amplia terraza, bañada por el sol de la mañana, tomando café y leyendo las noticias financieras en su tableta. El aire era fresco y los pájaros cantaban en el jardín, pero él no se daba cuenta de nada de eso. Victoria Lansdowne se acercó a él con paso ligero y seguro. Era la encarnación del éxito. Cabello perfectamente peinado, un impecable traje color crema que resaltaba su figura y una mirada aguda y evaluadora. «Buenos días, cariño», canturreó ella, besándolo en la mejilla. ¿Otra vez salvando la economía mundial desde primera hora de la mañana? «Lo intento», respondió Julian secamente, sin apartar la vista de la pantalla. «Alguien tiene que hacerlo. Déjalo. Tengo cosas más importantes que hacer», dijo ella, sentándose con elegancia en la silla de enfrente. «Tenemos que aprobar el concepto de la gala benéfica. Ya casi no queda tiempo». Maya, que ya había visto llegar a Victoria, salió a la terraza con una bandeja en la que había una taza de café recién hecho y un vaso de agua con limón, tal y como le gustaba a Victoria. «Su café, señorita Lansdowne», dijo en voz baja, dejando la taza sobre la mesa. «Gracias, querida», respondió Victoria sin siquiera mirar a Maya. Estaba completamente absorta en su conversación con Julian. «Bueno, como siempre, propongo una velada clásica al estilo de El Gran Gatsby. Será una apuesta segura. Caro, brillante, champán a raudales, todo lo que les gusta a nuestros patrocinadores. Ya he hablado con los decoradores. Están dispuestos a convertir el salón en un auténtico palacio». «Vicky, eso ya se ha hecho 100 veces», respondió Julian, dejando la tableta con un golpe. Hablar con ella le irritaba aún más que las malas noticias de la bolsa. Es aburrido hasta el aburrimiento. ¿De verdad no se puede pensar en algo auténtico? ¿Con alma? Julián, querido, el alma no vende paquetes de patrocinio de $100,000, rió con su risa plateada. Pero el brillo, las caviar y el champán se venden muy bien. No lo compliques. La gente no viene a estas veladas por el alma, sino para lucirse, cerrar un par de negocios y presumir de sus nuevos diamantes. Así son las reglas del juego. Maya se disponía a marcharse en silencio, pero al estirarse para coger el azucarero vacío, golpeó accidentalmente el borde de la mesa. La taza de Victoria se balanceó peligrosamente y varias gotas de café oscuro se derramaron sobre el platillo blanco como la nieve. «Ten cuidado», gritó Victoria bruscamente, y su voz melódica se volvió acerada. «¿Qué estás haciendo? Podrías haber estropeado mi traje de Valentino. Vale más de lo que tú ganas en un año. Mira por dónde vas». «Lo siento, señora. Lo limpiaré ahora mismo», murmuró Maya asustada, con las mejillas enrojecidas.
Sitil, lo siento, repitió Victoria burlonamente. Siempre pensáis en lo mismo. Primero hacéis las cosas, y luego pedís perdón. La torpeza es un signo de origen humilde, ¿sabías? Victoria, basta, intervino Julian con el ceño fruncido. Su voz era suave, pero sonaba amenazante. No ha pasado nada grave. Solo es una gota de café. Maya, no pasa nada, puedes irte. Maya, asintiendo agradecida, se retiró rápidamente, sintiendo la mirada abrasadora de Victoria en su espalda. ¿Dónde has encontrado a esta paleta?, preguntó ella en cuanto Maya desapareció tras la puerta. Parece que va a echarse a llorar con cada palabra fuerte. Y camina como si tuviera miedo de pisar su propia sombra. Es muy buena trabajadora. Y una persona decente, a diferencia de muchos de nuestro entorno, respondió él con serenidad. ¿Persona? Julian, es una sirvienta, dijo Victoria con énfasis. Su trabajo es ser invisibles, silenciosas y no derramar café sobre cosas caras. No vale la pena encariñarse con ellas, y mucho menos defenderlas. Es de mal gusto. ¿Qué pensarán nuestros amigos cuando vean que te preocupas tanto por tu criada? Me da completamente igual lo que piensen nuestros amigos, respondió Julian. Quizás a ellos también les vendría bien recordar que los sirvientes son personas, no muebles. ¡Qué sentimental!, resopló Victoria. Te estás volviendo insoportable. Bueno, volvamos a la velada. Insisto en mi concepto. Está probado por los años, y yo insisto en que este año todo será diferente. Su mirada se volvió dura. Estoy cansado de esta falsedad, Vicky. Cansado de las mismas caras, las mismas conversaciones y las mismas fiestas. Si hacemos caridad, debe haber al menos una pizca de sinceridad. La sinceridad es para los pobres, Julian. Para nosotros, lo importante es la reputación y los resultados. Y los resultados los da el dinero. Mucho dinero. Mi concepto lo conseguirá. El tuyo, el alma, no. Piénsalo. Se levantó, se arregló la impecable chaqueta y sin despedirse, se marchó, dejando a Julian solo. De repente, comprendió con total claridad lo diferentes que se habían vuelto sus mundos. O tal vez siempre habían sido así, pero él no se había dado cuenta antes, cegado por su belleza y sus ambiciones, que en su día le parecieron tan atractivas. Más tarde, en la cocina, Victoria se encontró por casualidad con Maya, que estaba lavando los platos. Bueno, dijo, apoyándose en el marco de la puerta y cruzando los brazos sobre el pecho. Juliana no estaba allí. Escúchame con atención, Cenicienta. He visto cómo lo miras, y cómo él te mira a ti. Maya se quedó paralizada, con las manos llenas de espuma de jabón. No entiendo a qué se refiere, señorita Lansdowne. Oh, lo entiendes perfectamente, sonrió Victoria. ¿Crees que eres la primera? Le gusta lo exótico, se aburre con las mujeres de su círculo y a veces se divierte con chicas como tú, sencillas, ingenuas, con grandes ojos sinceros. Eso le divierte, por un tiempo. El señor Henderson es mi jefe. Solo hago mi trabajo, respondió Maya en voz baja, pero con firmeza. ¿Tu trabajo? Victoria se acercó. Tu trabajo es limpiar, ordenar y callar. Y veo que te has creído demasiado importante. ¿Le das consejos? ¿Consuelas su alma cansada? No me hagas reír. Recuerda de una vez por todas. Eres algo temporal. Eres el polvo en sus zapatos. Y en cuanto se canse de jugar, te borrará y ni siquiera recordará tu nombre. Así que no te hagas ilusiones y conoce tu lugar. Si no, yo personalmente te ayudaré a recordarlo. ¿Está claro? Por supuesto, respondió Maya con calma, mirándola a los ojos con odio. Pero mi lugar lo determina mi jefe, no usted. Y ahora, si no le importa, tengo mucho que hacer. Se volvió hacia el lavabo, dando a entender que la conversación había terminado. Victoria se quedó paralizada ante tal descaro. Su rostro se contrajo de ira.
Se dio cuenta de que esa chica sencilla no era tan sencilla como parecía, y que era una amenaza real. Por la noche, Julian estaba sentado en su despacho, mirando con aire sombrío los presupuestos y los planes para el próximo evento que había preparado Victoria. El Gran Gatsby, una banda de jazz, camareros con pajarita. Todo era predecible, insípido e increíblemente caro. Con disgusto, tiró la carpeta sobre la mesa. Esa falsedad y esa ostentación le aburrían mortalmente. Se sentía como el director de un circo que, año tras año, repetía el mismo truco aburrido. Maya entró silenciosamente en la oficina para recoger la papelera. Intentaba moverse sin hacer ruido, como una sombra para no molestarlo. Vio su rostro cansado e irritado y se detuvo por un momento. «Maya, espera», dijo, sorprendido de sí mismo. Su voz sonó más brusca de lo que él quería. «¿Puedo hablar con usted un momento?» «Sí, señor». Ella se detuvo en la puerta, apretando la papelera contra su pecho con miedo. Él se frotó la frente, tratando de ordenar sus pensamientos. «Yo necesito un consejo, de alguien externo, de alguien que no esté involucrado en todo esto», dijo, señalando vagamente la carpeta con los planos de Victoria. «Tú eres una persona con visión creativa. He visto tus dibujos. Tienen más vida que todos estos cálculos». «No estoy segura de poder serle útil, señor», dijo Maya con cautela. Aún recordaba la escena de esa mañana con Victoria y sus amenazas. «Solo inténtelo», insistió él. «Imagínese. Tiene que organizar una velada para recaudar fondos para hospitales infantiles. Mucho dinero, pero sin que resulte vulgar ni aburrido. Para que las personas que lo tienen todo realmente sientan algo. Para que abran no solo sus carteras, sino también sus corazones. ¿Qué haría usted?» Maya se quedó atónita ante tal pregunta. ¿Le estaba pidiendo consejo? ¿A una sirvienta? Después de que Victoria le hubiera dejado claro cuál era su lugar. «¿Yo? No lo sé, señor», respondió desconcertada. «Nunca he pensado en esas cosas. Ese es el mundo de la señorita Victoria. Ella es una profesional en eso. Su profesionalidad se reduce a gastar tanto dinero como sea posible en lentejuelas y plumas», dijo Julian con una sonrisa amarga. «Quiero escuchar tu idea. Por favor, olvídate de los presupuestos, los patrocinadores, el código de vestimenta. Solo la esencia, la idea. ¿Cuál es?» Él la miraba con tanta expectación, con tanta seriedad, que ella comprendió que no se trataba de simple curiosidad. Él realmente buscaba una respuesta. Ella reflexionó por un momento, mordiéndose el labio, y mentalmente dejó de lado todos sus temores. «Probablemente yo haría todo lo contrario», comenzó lentamente, y su voz se volvió cada vez más segura. «En lugar de mostrar a los invitados el lujo, les mostraría aquello por lo que se han reunido aquí». «¿A qué te refieres?», preguntó Julian con interés. «Lo llamaría la noche de los deseos incumplidos», dijo ella, y sus ojos se iluminaron. «Y en lugar de música pomposa y brillo, colgaría en la sala dibujos de los niños de esos mismos hospitales. Sus sueños. Algunos sueñan con ser astronautas, otros simplemente con volver a correr por la hierba verde con su perro. Algunos sueñan con una muñeca y otros con que su madre deje de llorar por las noches». Hablaba con entusiasmo, olvidándose de quién era ella y quién era él. Era como si pintara con palabras el cuadro que veía ante su mirada interior. Y cada invitado, al comprar una entrada o hacer una donación, cumpliría simbólicamente uno de esos pequeños sueños dibujados. Se podría organizar una subasta tranquila, casi silenciosa, de estos dibujos, para que la gente se llevara consigo no el recuerdo de una borrachera y conversaciones vacías, sino un verdadero sueño infantil que habían salvado. Y todo el dinero recaudado
Hasta el último céntimo se destinaría al tratamiento, para que estos niños tuvieran la oportunidad de hacer realidad sus verdaderos y grandes sueños en el futuro. Ella se calló, un poco avergonzada por su impulso. Julian la miró, completamente asombrado por la simplicidad y la genialidad de la idea. En la habitación se hizo el silencio, lleno de las imágenes que ella había creado. Maya, suspiró él. Es genial, sencillo y genial. ¿Por qué a ninguno de nosotros se nos había ocurrido antes? Gastamos millones en decorados, cuando el adorno más valioso es este. Es solo una fantasía, señor, dijo ella, avergonzada, volviendo a su papel habitual. Lo siento, probablemente haya dicho una tontería. ¿Una tontería? Se levantó de un salto de la silla. Maya, es la idea más sensata que he oído en los últimos 10 años. Number, no es una fantasía, es nuestro nuevo concepto, oficialmente. Pero señor, comenzó ella, asustada por su propia audacia y por la reacción de él. ¿Y la señorita Victoria? Su plan. Al diablo con su plan, declaró él con firmeza. A partir de hoy, trabajarás conmigo, juntos, en este proyecto. ¿Qué? Maya estaba realmente conmocionada. Pero yo no puedo. No entiendo nada de esto. Solo soy una sirvienta. Tú eres la autora de la idea. Y nadie podrá llevarla a cabo mejor que tú, porque tú la sientes, se acercó a ella. En cuanto a tu puesto, Maya, yo te pago el sueldo, y tengo derecho a cambiar tus responsabilidades. Considéralo tu nueva tarea. Serás mi asesora personal en este proyecto, con el correspondiente aumento de sueldo, por supuesto. Señor Henderson, no puedo. La señorita Victoria me matará, susurró Maya. Yo soy responsable de su seguridad. Su mirada se volvió de acero. La señorita Victoria se ocupará de la parte financiera, como a ella le gusta, de los aburridos números. Y usted se encargará de la parte creativa, del alma de esta velada. No es una petición, Maya. Es una orden. ¿Está de acuerdo? Maya lo miró, a sus ojos ardientes, y comprendió que no había vuelta atrás. Era una oportunidad que solo se presenta una vez en la vida. Una oportunidad no solo para salir de su caparazón, sino también para hacer algo realmente importante. Sí, señor, respondió en voz baja, pero con firmeza. Acepto. La noticia de que una simple sirvienta se encargaría del concepto creativo del evento social más importante del año sacudió el pequeño mundo de Victoria. Irrumpió en el despacho de Julian sin llamar. «¿Estás loco, Julian?», gritó, agitando la copia impresa del plan del evento. «¿Has encargado la organización de la velada a una sirvienta? Es humillante. ¿Qué voy a decirle a la gente?» «Les dirás que por fin tenemos una idea fresca y sincera, y no otra fiesta vulgar al estilo retro», respondió Julian con calma, sin apartar la vista de los papeles. «Es una afrenta para mí. La estás poniendo al mismo nivel que a mí. Valoro su idea más que la tuya, Vicky, porque su idea es mejor, es auténtica». Las siguientes semanas se convirtieron en una guerra silenciosa. Victoria saboteó el trabajo como pudo. Perdía los teléfonos necesarios, se olvidaba de acordar con la plataforma, criticaba cada paso de Maya. Maya, con una tenacidad inesperada para todos, se sumergió en el trabajo. Acordó con los hospitales, seleccionó personalmente los dibujos infantiles, pasó horas con Julian discutiendo cada detalle. Un día, mientras estaban sentados en el suelo del salón, rodeados de decenas de conmovedores dibujos infantiles, Victoria entró en la habitación. Se quedó paralizada en el umbral, mirando esa escena idílica con odio manifiesto. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con tono gélido. «Julian, ¿por qué estás sentado en el suelo? ¿Y por qué ella está tocando esos documentos?» «Estamos trabajando, Vicky», respondió Julian con calma, levantándose.
Maya me está ayudando con la parte creativa de la velada, como te dije. Victoria lo ignoró y se acercó a Maya, que también se había levantado. Quiero que entiendas algo, siseó, de modo que solo Maya pudiera oírla. No te hagas ilusiones, ni te pierdas en fantasías. Cuando termine esta velada, volverás a tu fregona y tu trapo. Para él, eres un entretenimiento temporal, una exótica criaturita que es interesante estudiar. Pero alguien como tú nunca estará a nuestro nivel. Maya la miró directamente a los ojos, y en su mirada no había miedo. Solo hago mi trabajo, señorita Victoria, dijo con claridad. El que me ha encomendado el señor Henderson. Y yo decidiré por mí misma en qué pensar y con qué soñar. Victoria retrocedió atónita, sin esperar tal descaro. Lanzó una mirada airada a Julian y salió volando de la habitación. La guerra había pasado a una fase abierta. El día de la gala benéfica, la tensión en la casa alcanzó su punto álgido. Victoria ignoraba ostensiblemente a Maya, daba órdenes por encima de Julian y no dejaba de recalcar su importancia. Maya, por el contrario, estaba concentrada y tranquila. Revisó todas las listas decenas de veces, llamó a los hospitales y se aseguró de que cada dibujo infantil estuviera colocado a la perfección. El salón de banquetes no se parecía en nada a lo que los invitados estaban acostumbrados a ver en este tipo de eventos. No había lujos vulgares, oro ni plumas. En su lugar había una elegancia sobria. Las paredes estaban cubiertas con telas oscuras, sobre las que brillaban, como estrellas, los dibujos infantiles bellamente iluminados en marcos sencillos. Debajo de cada dibujo había una pequeña placa con el nombre del niño, su edad y su sueño. Andrea, 7 años, sueña con volver a pasear por el parque. Mark, 9 años, sueña con ser bombero. Lisa, 6 años, sueña con que su madre vuelva a tener dinero para comprar naranjas. Los invitados, acostumbrados a las fiestas ruidosas, entraban en la sala y se quedaban en silencio. Caminaban lentamente de un dibujo a otro y en sus rostros, que normalmente solo expresaban aburrimiento o interés profesional, aparecían emociones completamente diferentes: compasión, ternura, tristeza. Maya, con un vestido sencillo pero perfectamente entallado de color azul oscuro, que le había prestado una de las empleadas del hospital, se movía discretamente por la sala, comprobando que todo estuviera en orden. No llamaba la atención, pero su tranquila seguridad se percibía en todo. «Es impresionante», le dijo el banquero canoso a su esposa, señalando el dibujo en el que un niño volaba hacia las estrellas en un cohete de cartón. «Esto conmueve mucho más que cualquier discurso lacrimógeno desde el escenario». «Quiero comprar este», respondió con firmeza su esposa. «Nuestro nieto también tenía un cohete así». Julian se quedó a un lado y observó lo que sucedía con una profunda satisfacción. Su mirada buscaba constantemente a Maya entre la multitud. La vio responder con una sonrisa a alguna pregunta de una anciana, sugerir algo con tacto al camarero. Ella estaba en su lugar aquí. Antes de que comenzara la parte oficial, Victoria se acercó a él. Estaba deslumbrante con su vestido cubierto de diamantes. «¿Estás contento?», preguntó con sarcasmo. «Ha montado aquí una exposición de arte infantil. La mitad de los invitados se deprimirán y no recibiremos ninguna donación». «Te equivocas, Vicky», respondió Julian con calma. «Miras, pero no ves. La gente no está deprimida. Están sintiendo, por primera vez en mucho tiempo, en una reunión como esta, están sintiendo algo. Y eso es mérito de Maya». «Ah, Maya, la santa Maya», siseó Victoria. «¿No ves que solo te está manipulando? Juega con tu culpa y tu aburrimiento. La única persona que está manipulando a alguien aquí eres tú», replicó él.
Y estoy muy cansado de tus juegos. La dejó y se dirigió al pequeño escenario para pronunciar el discurso de bienvenida. Buenas noches, señoras y señores, comenzó, y el murmullo de la sala se acalló. Gracias por venir hoy. Normalmente, en veladas como esta, se suele hablar mucho de dinero, de cantidades, de objetivos. Pero hoy quiero hablar de otra cosa. A menudo perseguimos el éxito, el dinero, el estatus. Y en esta carrera interminable nos olvidamos de las cosas más simples e importantes, de los sueños. Hoy, en esta sala, están los sueños de los niños que luchan cada día por su vida. Y quiero dar las gracias no solo a ustedes, nuestros invitados, sino también a la persona cuyo buen corazón y asombroso talento nos han regalado a todos esta idea. Gracias, Maya. Miró directamente a Maya, que se había quedado paralizada junto a la pared. Todas las miradas de la sala se volvieron hacia ella. Cientos de ojos la miraban con respeto y gratitud. Sintió cómo se le subían los colores a las mejillas, pero en su alma no había vergüenza, sino un orgullo tranquilo y luminoso. Victoria, de pie junto al escenario, la miraba con un odio descarado y abrasador. Para ella era una humillación pública, y no estaba dispuesta a perdonarlo. La velada siguió su curso. La subasta silenciosa de dibujos tuvo un éxito rotundo. La gente pagaba enormes sumas de dinero por simples bocetos infantiles, porque no compraban papel y pinturas, sino esperanza. El ambiente en la sala era increíblemente cálido y sincero. Y de repente, una voz femenina fuerte y emocionada rompió ese idilio. «Mi pulsera», gritó Victoria, llamando la atención de todos. «Mi pulsera de diamantes ha desaparecido. La llevaba puesta hace media hora. Lo recuerdo perfectamente». Se produjo un gran revuelo. Los invitados comenzaron a mirarse entre sí. La música se detuvo. «Es un robo», insistió Victoria, con voz cada vez más histérica. «Hay un ladrón aquí, en esta sala. Hay que llamar inmediatamente a la policía y registrar a todo el personal». Miró con locura a los presentes y se detuvo en Maya, que estaba de pie, desconcertada, no muy lejos. «Especialmente aquellos», dijo lentamente y con tono venenoso, «que acaban de entrar en la alta sociedad y podrían sentirse tentados por el brillo ajeno». La insinuación era más que evidente. Todos miraron a Maya. Sintió que el suelo se le escapaba de debajo de los pies. Julian se acercó a ellos a paso rápido. «Victoria, cálmate. ¿Qué ha pasado? Lo encontraremos. No hace falta montar un escándalo público». «No me voy a calmar», le gritó a la cara. «Esta cosa vale una fortuna. Es un regalo de mi padre. Quiero que el guardia registre su bolso. Ahora mismo». Se les acercó el jefe de seguridad, un hombre corpulento con rostro impenetrable. «Señora, no puedo registrarla sin motivos fundados». «Yo le doy motivos», chilló Victoria. «No ha dejado de dar vueltas alrededor de mi mesa. Lo exijo». Maya estaba pálida como un lienzo, pero tranquila. Miró a Julian, luego a Victoria, y en sus ojos apareció una fría comprensión. Era una trampa, cuidadosamente planeada y cruel. «Está bien», dijo en voz baja. «No me opongo. Por favor». Le entregó al guardia su pequeño bolso de tela. Él, con evidente incomodidad, lo tomó, lo abrió, y ante la mirada de decenas de invitados, sacó de él una deslumbrante pulsera de diamantes. Un suspiro colectivo recorrió la sala. «Lo sabía», exclamó Victoria triunfalmente, señalando a Maya con el dedo. «Ladrona, no puedo creer que hayas traído a nuestra casa y a nuestra sociedad a una simple ladrona, Julian. ¡Qué humillación!». Maya miró la pulsera en manos del guardia, luego el rostro de Victoria, deformado por la malicia. Su sorpresa inicial dio paso a una fría calma. Algo se rompió dentro de ella. El miedo desapareció. Había permitido que la humillaran
durante demasiado tiempo. Ya basta. Esa no es su pulsera, dijo en voz baja, pero su voz sonó sorprendentemente clara en el silencio sepulcral que se había instalado. «¿Qué tontería es esa?», chilló Victoria. «Claro que es mía. Todos la han visto». «No», repitió Maya, con la misma calma. «Su brazalete estaba roto esta mañana. Usted misma se quejó en voz alta al señor Henderson, por teléfono, de que el cierre no funcionaba y que iba a llevarlo al joyero pasado mañana, porque hoy su joyero no trabaja. Lo oí por casualidad mientras limpiaba el despacho». Dio un paso adelante y cogió la pulsera de las manos del atónito guardia. «Y este cierre está en perfecto estado. Mírelo». Levantó la pulsera en alto, mostrando a todos el impecable y resistente cierre. Luego se volvió hacia Julian, que había estado observando la escena en silencio y con tensión. «Señor Henderson», su voz no tembló. «¿Recuerda lo que ella dijo por teléfono esta mañana?». Se hizo un silencio absoluto. Todas las miradas se posaron en Julian. Era un momento decisivo. Su palabra era ley. Podía fingir que no recordaba nada para salvar la reputación de su prometida y evitar el escándalo. O podía decir la verdad. Julian desvió lentamente su mirada gélida de Maya a Victoria. «Sí, Maya», dijo en voz alta y clara, para que todos lo oyeran. «Lo recuerdo perfectamente, palabra por palabra». «Victoria, ¿qué significa todo esto?». El rostro de Victoria se contrajo de rabia y humillación. Había caído en su propia trampa. Las decenas de miradas que un minuto antes se dirigían con reproche a Maya, ahora se centraban en ella. Comprendió que había perdido. Lo había perdido todo. Sin decir una palabra, lanzó a Maya y a Julian una mirada llena de puro odio. Se dio la vuelta bruscamente y, empujando a los atónitos invitados, salió casi corriendo de la sala. El escándalo había terminado. Cuando el último invitado se marchó y solo quedaron ellos dos en la sala, Julian se acercó a Maya. Ella estaba de pie junto a la ventana, contemplando la ciudad nocturna. «Maya», comenzó él, y había tanta culpa en su voz que ella sintió lástima por él. «No tengo palabras, perdóname, por ella, por haberte sometido a esta pesadilla». «No es culpa tuya», respondió ella en voz baja, sin volverse. «Gracias por creer en mí, allí, delante de todos». «No dudé de ti ni por un segundo», dijo él con vehemencia. «Maya, todo esto tiene que acabar. Tu lugar no está aquí, en mi casa, como sirvienta. Hoy se lo ha demostrado a todos, y sobre todo a usted misma. Tiene talento, inteligencia, una dignidad increíble. Quiero invertir en usted». Ella se volvió. «¿A qué se refiere?». «No hablo de dinero por compasión. Hablo como socio comercial. Quiero pagar tu formación en la mejor escuela de arte del país. O, si lo prefieres, ayudarte a abrir tu propio estudio o galería. Lo que tú quieras. Esa será mi aportación. Y tu aportación será tu talento». Maya lo miró, sin poder creer lo que oía. «Yo no sé qué decir. Es demasiado generoso. No puedo aceptarlo». «Sí que puedes», dijo él con seguridad. «Porque no es un regalo. Es un trato. Estoy invirtiendo en un proyecto prometedor. Y espero obtener dividendos en forma de tus futuras obras maestras». Sonrió, tratando de relajar el ambiente. «Di que sí. Solo de que finalmente te permitirás soñar». Hizo una pausa y añadió. «Y di también que cenarás conmigo mañana, como amiga, en cualquier lugar que tú elijas, incluso si es un local barato de perritos calientes. Y la cuenta», sonrió, «la dividiremos exactamente a medias». Maya miró sus ojos serios y bondadosos, y por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa sincera, luminosa y feliz se dibujó en su rostro. «Estoy de acuerdo», susurró. «Con todo». Pasó un año. En el centro de la ciudad, en una calle tranquila pero prestigiosa,
se inauguró una nueva galería de arte. Pequeña, pero increíblemente elegante, con una iluminación perfecta y obras de jóvenes artistas seleccionadas con esmero. Sobre la entrada colgaba un sencillo letrero: Galería $5. La propietaria de la galería, Maya, vestida con un elegante traje pantalón, hablaba con seguridad y conocimiento de causa con un importante coleccionista, discutiendo las virtudes de uno de los cuadros. Había cambiado. Había desaparecido su antigua timidez e inseguridad. Ahora era una mujer de negocios, exitosa, cuyos ojos brillaban con amor por su trabajo. La puerta se abrió silenciosamente y Julian entró en la galería. Parecía relajado y verdaderamente feliz, como nadie lo había visto antes. Esperó en silencio a que Maya terminara la conversación y se acercó a ella. ¿Vas a vender hasta el último cuadro?, preguntó con una sonrisa. Espero que hayas dejado algo para mí, para mi primer y principal inversor, lo que sea, rió ella. ¿Cómo te ha ido el día? ¿Otra vez salvando la economía mundial? Aburrido, admitió él. Sin ti, todo parece aburrido. ¿Estás lista? He reservado mesa, en el mismo sitio. Maya levantó las cejas con sorpresa. ¿En Orion? ¿En serio? ¿Quieres volver allí? Por supuesto, asintió él. Es hora de cerrar el Gestalt. Solo que esta vez todo será diferente. Pediremos todo lo que queramos, aunque solo sea una ensalada verde, y pagaremos a medias. Se rieron. Él la tomó suavemente del brazo y juntos salieron de la galería a la calle bañada por el sol. Eran iguales, eran compañeros, eran felices, y en algún lugar del pasado quedó aquella humillante velada que, por extraño que parezca, supuso el comienzo de su nueva y verdadera vida.